¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, el proceso de industrialización en la historia de la humanidad fue un proceso muy importante porque marcó un quiebre en la historia económica mundial, puesto que veníamos de una economía, digamos que muy manual, ¿cierto? Y empezamos con procesos industriales que permitieron que tecnológicamente, digamos así, la humanidad se desarrollara lo que no se había desarrollado en siglos, muchísimos siglos antes. Y esta revolución industrial se dio más o menos que en principios del siglo XIX o antecitos, inclusive con la máquina, con el ferrocarril o las máquinas de vapor y la máquina de dinamo. A ver, si la industrialización, la revolución industrial ha sido un quiebre muy grande en el mundo. Hay que tener en cuenta que hasta la aparición de la máquina de vapor y la máquina de dinamo, o sea, la máquina que produce energía eléctrica, el mundo estaba más avanzado en la parte islámica. Eran más avanzados los países árabes, más avanzados los países de China, de India. Pero con la aparición de estas máquinas, de este par de máquinas, que se da a mediados del siglo XVIII, comienza a darse un proceso muy grande de industrialización en Inglaterra, en Francia, Alemania y posteriormente en los Estados Unidos, que son los que realmente entienden el concepto de revolución industrial. Porque la revolución industrial no es que aparece una máquina o aparecen dos máquinas, sino las mejoras permanentes que se les van a hacer a las máquinas. Y ahí es donde está la real revolución. Cuando la máquina de vapor comienza a utilizarse en la creación de vehículos, por ejemplo, como el tren, como los barcos, como las calderas que van a utilizar energía termodinámica en las empresas. Luego van a aparecer más herramientas, en las minas de hierro se comienzan a producir ya en serie, que eso es parte de la revolución industrial, clavos, botones, destornilladores, alicates, etcétera, etcétera. Entonces, esa revolución industrial crea los países que van a ser del primer mundo y los que van a ser del tercer mundo o del segundo mundo, cuando se hacen pequeñas mejoras o innovaciones a muchas herramientas o máquinas. Ay, Memo, qué pena, le puedo hacer un paréntesis. Siempre hablamos del primer mundo y el tercer mundo. ¿Y cuál es el segundo? El segundo mundo es el que es dependiente directamente del primero. Por ejemplo, están en el segundo mundo todos los países que tienen que ver con Inglaterra. En un momento determinado Canadá, Australia, en este momento la India, que dependen directamente y financieramente de un centro de desarrollo. Aunque ya el proceso de coloniaje haya terminado. Sí, no importa, porque de todas maneras queda una dependencia en términos de la metrópoli de capacitación y en términos financieros. Eso, por ejemplo, hace que los mejores ingenieros de la India se capaciten en Inglaterra y estudien en Inglaterra, por ejemplo, y de que el capital financiero de la India se mueva a través de bancos ingleses. Entonces eso es lo que es el segundo mundo, que muy rara vez se nombra, porque serían economías dependientes de la metrópoli, pero al mismo tiempo autónomas en su capacidad de producción. Porque uno, por ejemplo, oye mencionar que Canadá ya es primer mundo. Sí, porque de alguna forma se igualó con Inglaterra, aunque ese primer mundo es más como un espaldarazo que le dan, ¿cierto? Ya que usted es tan querido, pues entre la familia, pero realmente son un segundo mundo que es muy avanzado, pero que de todas maneras tiene sus centros de capacitación en la misma metrópoli.
Eso le pasa, por ejemplo, a pesar de las grandes universidades que tiene Australia, a pesar de las grandes universidades que tiene Canadá, los mejores se capacitan en Inglaterra y tienen acceso al mundo inglés. El tercer mundo es el que se ha independizado, que no depende de la metrópoli en términos de conocimiento, sino que depende tecnológicamente de lo que hagan los países desarrollados. Y ahí es donde se da un problema muy grave. Por ejemplo, la diferencia entre los Estados Unidos, que logra desarrollar todos los inventos que genera la revolución industrial, lo logra desarrollar y se pone por encima. Es que hay que tener en cuenta que en el siglo XIX el país más poderoso cuando comienza el siglo XX es los Estados Unidos en términos de revolución industrial. Los norteamericanos han inventado un montón de cosas, han inventado la máquina de vapor, el tren, los vagones Pullman, han inventado la rueda Fulton que permite que los barcos ya no se muevan con velas sino con ruedas de paleta a través de los ríos y del mar. Han inventado el telégrafo, han inventado el teléfono, han inventado la máquina de coser, han inventado la máquina de escribir, han mejorado todas las cosechadoras, las herramientas para trabajar la tierra, y en esa innovación permanente del nordeste de los Estados Unidos prácticamente van a industrializar todos los Estados Unidos y van a convertir en tecnológico dependientes o tecnodependientes al resto de países de América, que no son capaces de aprovechar la revolución industrial. A ver, eso tiene sus raíces. En América Latina se desprecia mucho el conocimiento científico. Se despreció demasiado el conocimiento científico y se persiguió el pensamiento de avanzada. Entonces, claro, nunca todo el mundo se aprendía de memoria libros ajenos, explicaba autores ajenos, pero no le dimos valor a nuestros propios autores e inventores. Y muchos de ellos o se fueron, que es lo que se llama la fuga de cerebros. Cuando una persona empieza a trabajar y no le da las posibilidades de mejorar lo que hace en su trabajo, entonces opta por irse, para que lo admitan en un país desarrollado, que entienden que esa persona ha encontrado algo interesante, que ha hecho una investigación y que a ellos sí les va a servir, mientras nosotros despreciamos eso. Apenas ahora estamos cayendo en cuenta, pero ya es demasiado tarde. Y también entonces sucedería una cosa, y es que no tendrían las herramientas porque no hay una permanente innovación tecnológica. Claro, primero que todo no hay una tradición. ¿Cierto? La tradición no es ser un conservador o creer en cosas de hace mucho tiempo, sino cuál ha sido la historia que lo representa a uno para hacer lo último que está haciendo. Entonces, por ejemplo, un norteamericano en cuestión de telefonía va súper avanzado, porque lo respalda desde Morse, que hace el primer telégrafo, hasta Alexander Bell, que ya crea los teléfonos que hoy en día conocemos, hasta todas las transmisiones de internet, hasta los telefonía celular. Entonces son los que mandan. ¿Y entonces cómo se explica, por ejemplo, ese desarrollo tecnológico en Japón? A ver, Japón realmente y China, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. No, pero y todos los asiáticos a este. Y los asiáticos son empresas norteamericanas, realmente son puro capital norteamericano, y ellos mismos se han encargado de capacitar a las de esas empresas para abrir mercados en el Asia y en América del Sur. O sea, toda la gente dice, no, los chinos, las empresas occidentales que hay en China, donde se encuentran con un chino muy brillante, inmediatamente lo capacitan. Venga, ¿y usted qué es lo que está inventando? ¿Qué es lo que quiere inventar? Y venga y lo capacitamos. Entonces, por eso hay todo un mito alrededor de eso, y es como el capital industrial mundial realmente desarrolla. Cuando crea empresas en otros países, va a hacer grandes desarrollos con gente que es muy inquieta y con gente que empieza a ingresar al mundo occidental con mucha curiosidad.
que es lo que, por ejemplo, nos mata a nosotros en América Latina, que nosotros somos occidentales y no nos asombra, o nos asombran muy poquitas cosas de Occidente por vivir en él. Pero a un oriental le llama mucho la atención Occidente, mira lo que hacen, mira lo que hacen con esto se parece a esto, y juntan una cultura propia de sus tierras con la nueva cultura a la que están ingresando. Entonces eso los hace grandes inventores. Es lo mismo que le pasó a los judíos en el siglo XVIII, cuando se da la Haskalah, la iluminación, que un montón de gente que no sabía sino discutir temas teológicos ingresa al mundo de Occidente y se encuentra con que la física es pan comido, las matemáticas son pan comido, la química es pan comido, porque al menos sigue un orden lógico, en tanto que ellos venían discutiendo si en cuántas cáscaras se le pueden quitar a una cebolla un día sábado y por qué, y si no, o sea, entonces ya traían todo afilado el cerebro, muy afilado, con grandes preguntas de orden teológico y filosófico, y cuando entran en el mundo de la técnica, eso es pan comido, y por eso hay algo que es muy importante. Parte de los científicos se van a dedicar tanto a la ciencia como a la cultura, para poder, o lo que nosotros llamamos la cultura. Se van a dedicar a Einstein tocar el violín, ¿cierto? Y en esas notas del violín, en esa interpretación de un instrumento difícil, también se le ocurrían cosas para la física. Es que no eran pasatiempos, ni eran hobbies, eran complementos. En tanto que en América Latina nosotros hemos dado con una serie de personas técnicas de las que muy pocas han sido realmente cultas. O sea, que se han hecho preguntas, si esta fórmula la convierto en palabras, ¿eso qué da? Si esta fórmula la convierto en un paisaje, ¿qué sucede? Si esta fórmula, ¿cierto? Entonces ahí viene una cosa pues tenebrosa cuando se piensa en términos de industrializar estos países, que hay una mentalidad previa donde el uno desprecia lo otro. Entonces me acuerdo de un libro que se llama Escher, Gödel y Bach, donde Escher, que es un gran dibujante, se parece a Gödel, que es un gran matemático, y Gödel y Escher se parecen a Bach, que es un gran músico, ¿cierto? Porque elaboran las mismas formulaciones, simplemente que con objetivos diferentes. Entonces ahí es donde yo creo que habría que hacer un planteamiento muy grande en términos de industrialización, porque se pide que industrialicemos esto, pero no hemos pensado varias de las razones que obligan a que haya una revolución industrial. Entonces, primero la tradición en investigación, tradición en la elaboración de maquinarias, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que la industrialización se realiza donde no hay mano de obra disponible, o sea, donde falta gente. Ahí es donde hay que inventar una máquina que haga el trabajo por 50 hombres, por 100 hombres, porque donde hay demasiada gente la industrialización se vuelve muy lenta, por aquello de que hay demasiada mano de obra. Entonces, por lo tanto, esa gente trabaja por cualquier cosa y no meten problemas de mantenimiento ni técnicos al dueño de la empresa, por ejemplo. Entonces, en los Estados Unidos se desarrolla esa revolución industrial precisamente donde no hay mano de obra. Ya cuando hay mano de obra disponible y comienzan a desarrollar las industrias, esta revolución industrial se lleva a los hogares, se lleva a las universidades, se lleva a mejorar los estándares de vida de las personas. En América Latina, por ejemplo, nosotros seguimos dependiendo de todo lo de hogar, es de otro lugar, ¿cierto? Una licuadora, una olla a presión, un televisor, un aparato de radio, etcétera, etcétera. A pesar de que hubo grande gente que quiso mejorar esas condiciones. Pero aquí se queja uno mucho de la mala calidad de lo que fabrican aquí. A ver, la mala calidad se debe a dos factores. Primero, a que no se trabaja con nichos de la población, se quiere absorber y entrar a competir inmediatamente con un mercado grande.
todos los productos aparecen con fallas, siempre. Por eso los primeros productos de algo se venden muy caros. Eso es lo que se llama un precio de descreme, para poder absorber los reclamos y el mantenimiento que van a tener esos productos. Si nosotros revisamos hace 20 años, un teléfono celular lo tenía muy poquita gente. Era carísimo y fallaba demasiado, pero tenía un mantenimiento que iba corrigiendo eso hasta llegar a los celulares hoy en día, donde si uno se descuida se lo meten al bolsillo. Entonces ya pues, eso es tan común y tan... Entonces la mala calidad se debe en primera instancia a eso, y segundo a que no hay un apoyo abierto a la investigación. Cuando aparece un aparato en el mercado nuevo, lo primero que se hace la pregunta es si hay con qué compararlo o no. Aquí los productos son de mala calidad en América Latina porque tratan de copiar lo que ya está copiado, lo que ya está producido. Entonces hay un señor que quiere hacer las mismas licuadoras, pues ya para qué innovación le pone esa licuadora. Los japoneses, por ejemplo, van a competir en el mercado de los aparatos de radio con un pequeño elemento que se llama el transistor. Eso les permite hacer radios mucho más chiquitos, radios que no se calientan y a los que no se les funden las bombillas, los tubos que tienen adentro. Entonces, ahí viene la innovación, porque es que no se trata de copiar lo que ya el otro hace. ¿Para qué copio un carro? Debo crear un carro que se ajuste a algo que los demás no sean capaces de cumplir. Por ejemplo, aquí las carreteras colombianas tienen unas características, pues habría que desarrollar un carro para esas carreteras. Y ahí, con investigación, con pruebas, porque esa es otra cosa que genera la mala calidad, que se produce algo, se coloca en el mercado y fracasa porque ahí se fue toda la producción. Cuando se piensa en términos de desarrollo de producto, hay que diseñar, probar, ejecutar y evaluar. Pero si no existe la prueba primero, si no existe lo que se llama el mercado de prueba, donde yo corrijo los errores, veo qué sucede, que de la mala calidad es más que todo la falta de un proceso lógico del desarrollo de un producto que se ajuste a estas condiciones. Que ahí viene una cosa muy importante, porque, cuando se piensa en industrialización, hay que traer primero a mano la revolución industrial. ¿Qué es lo que vamos a mejorar en términos de maquinaria? No qué maquinaria nos vamos a traer, que ese ha sido el fracaso en América Latina. Se nos da a todos por conseguir una maquinaria que se desarrolló para trabajar a 30 grados de bajo cero, y eso aquí pues no funciona. Alguien decía que a los japoneses hay que tenerles mucho miedo porque todo lo fotografían, sí, para irlo a mejorar. Mira esto, que le dimos este problema, tiene este problema. Nosotros aquí no pensamos en términos de problemas, por eso es que en América Latina es tan mentirosa, sino en términos de negocio. Esa máquina da plata, por lo tanto, llevémonosla. Esta máquina nos va a dar tanto, siempre cazando oportunidades y no pensando en desarrollar empresa. Entonces, hay que tener en cuenta, en toda industrialización, hay que tener en cuenta 7 cosas fundamentales. La primera es dónde va a quedar esa empresa, para mirar con mucho cuidado lo que se llama las ventajas comparativas. Ahí, ¿qué recursos hay? Por ejemplo, en Medellín no se puede hacer en ningún momento una industria pesada. Nosotros no somos capaces de producir productos grandes máquinas, porque primero no tenemos las minas cercanas, no hay que transformar, no tenemos carreteras donde nos llegue la materia prima y los insumos necesarios. Sacar la máquina de Medellín es completamente difícil.
En Medellín se logró desarrollar a principios del siglo XX porque se encontró minas de carbón en las bocas de Medellín, en Amagá, y eso permitió una industria con calderas para utilizar energía termodinámica en la industria textilera, que vale la pena notar, es la primera gran industria que debe aparecer en un país para que ese país se desarrolle. Siempre en los Estados Unidos lo primero que aparecieron fueron las textileras, que comenzaron a competir con las textileras inglesas, que llevó a que hubiera grandes sembrados de algodón, a cambiar los tipos de fibra. Cuando estaban bombardeando Japón, para reconstruir Japón, hubo una orden del Pentágono de no vayan a bombardear las empresas textiles, no son objetivo militar, porque sabían que si esas empresas textiles quedaban en pie, se iba a desarrollar todo el país de nuevo. Ahí hay una cosa que es importante. Entonces las ventajas comparativas son esos recursos que hay en un lugar y que me permiten pensar en un tipo de industrialización. Cuánta agua hay, qué minerales hay, qué plantas hay, qué tipo de capacitación tiene la gente, qué infraestructura, carreteras, vías de ferrocarril, ríos, aeropuertos. Cuántas instituciones técnicas existen para capacitar la gente que yo necesito, etcétera. Eso sería lo primero, saber dónde voy a entrar, que está tremendamente claro desde la Biblia, que es lo más doloroso. Cuando Moisés le dice a Josué y a Caleb, vayan a esa tierra, averiguan qué hay, cómo son, qué comen, cuáles animales existen, y vienen y me cuentan a ver si podemos entrar o no. O sea, eso pues no es ninguna teoría de administración moderna, sino que eso ya está planteado prácticamente en la Biblia, en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Okay? Segundo, hay que tener en cuenta si hay un mercado cercano para lo que yo produzco, no mercados lejanos. Colombia, por ejemplo, nosotros yo no es la gente que es tan mentirosa, hombre. Vamos a globalizarnos, ¿y cómo? Atravesando el mar. ¿Y atravesando el mar con qué? Si la flota mercante gran colombiana la acabaron, o sea, no somos competitivos. Lo primero, los norteamericanos fueron muy claros, después de la independencia empezaron a hacer barcos. El que tenga barcos atraviesa el mar para llevar grandes cantidades de producción y traer grandes cantidades de materia prima e insumos. Para los oyentes, el insumo es ese producto que se necesita para hacer otro. Entonces, si un señor hace computadores, necesita que le hagan un teclado, necesita que le hagan cables, necesita que le hagan tornillos. Todo eso son insumos, y las materias primas son aquellos elementos que da la tierra, que el hombre no es capaz de producir. Nadie es capaz de producir cobre, ni es capaz de producir hierro, ni es capaz de producir agua, ni es capaz de producir tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Tercero, que haya mano de obra disponible para que se reactive con esa misma mano de obra la economía del lugar. Los seres humanos, cuando empezamos a trabajar, generamos algo que se llama la demanda agregada y dividimos nuestras entradas en una serie de consumos que disparan otro tipo de sitios. Para esto, vale la pena notar, se necesita que la economía sea proteccionista. ¿Qué significa eso? Una economía proteccionista es aquella cuyos aranceles para la entrada de productos son muy altos. Y eso desestimula a quienes van a traer cosas. Por ejemplo, los japoneses compran todo tipo de materias primas, pero no dejan entrar ningún tipo de producto a Japón. Lo desestimulan. Y eso se convierte en una economía que protege a su producción interna. Suecia, por ejemplo.
lo tiene tremendamente claro. Entonces, ¿qué buscan con eso? Poder desarrollar sus industrias. Pero en un país, por ejemplo, en América Latina, donde uno encuentra más contrabando que producción nacional, y un contrabando que no se detiene, unas medidas aduaneras o de fronteras muy laxas para el entrado de importaciones, hace pues que nunca vaya a haber una industrialización, que todo esto se convierta simplemente en un montón de negocios donde la gente compra y trabaja en los negocios y entonces compra más poquito, etcétera, etcétera. Viene un cuarto elemento muy importante y es la capacidad de inversión. O sea, la industrialización es algo lento, es algo tremendamente lento. Tal vez por eso no gusta en América Latina, porque no es un negocio. La industrialización da con los años, porque viene todo ese proceso que explica Karl Popper de ensayo-error, 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 grandes investigaciones, hasta que empiezan a tomarse el mercado, porque toda industrialización importante hoy en día tiene que trabajar con el concepto de innovación, no copiando lo que hay, porque ya lo que hay son capaces los demás. A ver, por bueno que sea un producto, no es capaz de competir con uno de otra parte, si el de la otra parte lleva muchos años fabricándolo. Claro. Hay algo que se llama la experiencia de producción. En la experiencia de producción es completamente necesario, la experiencia de producción me da los siguientes datos. ¿Cuáles son mis proveedores de materia prima e insumos? ¿Cómo trabajamos con esa materia prima y esos insumos? ¿Qué hacemos con los retales? ¿Cómo comercializamos? ¿Quién nos presta la plata? ¿Dónde somos creíbles? O sea, todo lo que no sabemos qué es, pero que solamente se aprende con la práctica. Claro. Que solamente se aprende con la práctica. Entonces aquí hay un señor que empieza a hacer gafas y sale este año, pues no es capaz de competir con un señor que hace gafas desde 1738, claro, que domina todo el proceso, lo ha mejorado y claro, el otro se ve arrasado por ese que tiene experiencia de producción. Viene un quinto punto que es muy importante y es los centros de investigación de la zona. O sea, una empresa no es capaz de estar investigando todo el rato, necesita las universidades y se sientan con esas universidades a estar desarrollando nuevas patentes, porque el secreto es desarrollar patentes, o sea, cosas que se van a utilizar dentro de 10 años, dentro de 15 años, que es lo que bien ha hecho o lo que han hecho muy bien los norteamericanos, que prácticamente tienen patentes, dicen, pues por más de 100 años. Cosas que apenas empiezan a salir. Eso exige también una mentalidad, y es el científico como científico, no el científico negociante, sino un científico, alguien que le gusta ser científico, que vive como científico y que no necesita sino unas condiciones de vida dignas para ser un buen científico. ¿Cierto? Pero no un científico que está pensando ¿y ahora qué negocio monto y qué hago con esto? O cómo me vuelvo famoso para que me paguen las conferencias más caras, que es lo que está sucediendo ahora en el mundo. Por eso las revistas científicas hay que mirarlas en este momento con mucho cuidado. Ahí hay una guerra de marketing de científicos donde cada uno dice yo inventé esto para poder dar conferencias, etc. Pero no son los reales científicos. Realmente, el científico real es alguien que es como el escritor. O sea, el escritor bueno, el que trabaja porque le gusta escribir, ¿cierto? Entonces ahí está pues ese elemento de la investigación y de la creación de científicos para ser científicos, que es lo que tienen claro en Alemania, lo que tienen claro en Francia, en Inglaterra, en lo mismo de Estados Unidos, etcétera, etcétera. También para esa industrialización se va a necesitar que la gente, y esto es tremendamente claro, gane debidamente. O
sea, uno no puede industrializar un país donde la gente no gana, donde haya, donde la pobreza supere a la clase media. Es muy difícil industrializar, muy tremendamente difícil, porque la gente se está preocupando es por sobrevivir, no por mejorar. Una veces todas estas campañas, vamos a ver una campaña de calidad en una empresa, no sé qué, esa campaña nunca funciona. ¿Y por qué nunca funciona? Porque no le han arreglado la calidad de vida a la gente que trabaja en la empresa. Primero hay que empezar por la calidad de vida, después por la calidad social, después por la calidad empresarial. Antes no. Por más cursos que reciba la gente, por más frases que pongan en las paredes, por más gurúes, es un término muy simpático. La administración utiliza mucho la palabra gurú porque no sabe qué es. Un gurú es un maestro espiritual, en ningún momento es alguien que hace negocios ni comercializa nada, pues muy charro de todas maneras, pues que esas cosas sobrevivan, sobrevivan en nuestro medio. Viene un sexto elemento, y es que toda industrialización produce un capital intelectual, algo que los demás no saben, porque se está trabajando en un territorio determinado, con unas características determinadas, con unos niveles con unos obstáculos determinados, unos niveles de dificultad determinados, que hacen que yo elabore un conocimiento que le puedo vender a los demás. O sea, en buena parte en Antioquia se han hecho pues muchas represas utilizando las zonas montañosas, los ríos que vienen por esas zonas, etcétera. Ese conocimiento se puede llevar a otros países de zonas montañosas y decir, mire, yo sé esto, les podemos ayudar en esto, les vendemos esto, les capacitamos esto. Incluso en buena medida, hoy en día muchas empresas empiezan a manejar sus ingenieros como jugadores de fútbol. O sea, yo tengo este ingeniero, desarrolla este tipo de cosas, soluciona este tipo de problemas, se lo alquilo por tanto, durante tanto tiempo, que es muy normal. Eso es tremendamente normal en un montón de empresas que tienen capital intelectual, o sea, que han desarrollado un conocimiento de unas circunstancias y al conocer esas circunstancias les conocen la problemática, les conocen las soluciones y ese conocimiento pues se lo ofrecemos a otro. Y eso es fruto de la industrialización. Por eso usted mantiene lleno de asesores de todas partes, ¿cierto? Y a nosotros nunca le paramos bolas a eso. ¿Cuál es el conocimiento que yo he desarrollado a 30 grados de temperatura, a tanto de altura, en un territorio de tales características para desarrollar tal tipo de cosa? ¿No? Y viene un último punto que es muy importante en la industrialización, y es la mentalidad, una mentalidad clara de visualización de las condiciones del mercado. Un mercado no está regido única y exclusivamente por la oferta y la demanda. Un mercado está regido por las condiciones políticas, por las nuevas culturas, por un montón de cosas. O sea, no solamente es porque la gente necesita. Hoy en día sabemos, por ejemplo, que mucha gente necesita casa. Algunos recibirán esa casa porque no tienen opción de otra, pero cuando encuentren esa opción se irán de esa casa y buscarán la que realmente necesitan. Otros tienen con qué comprar la casa, pero no la compran hasta que no cambien las situaciones de orden público o las situaciones políticas. Otros están creyendo que los extraterrestres nos van a invadir, entonces ¿para qué compramos o para qué desarrollamos esto si van a venir por nosotros? Las religiones van creando también unas costumbres que dicen eso no lo necesitamos, esto no es necesario. Entonces, si no se estudia el mercado por las reales condiciones que trae, sino creyendo que la gente toma
o usa tal producto solo porque lo necesita, estamos completamente equivocados. Y ahí es donde no hay innovaciones de ninguna clase. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo, a veces, cuando hablo uno por ahí con algún empresario, hombre, es que vamos a vender en Alemania. Sí, pero ¿a quién? ¿A quién le vas a vender allá? ¿A los alemanes? ¿A los turcos que viven en Alemania hace mucho tiempo? ¿Le vas a vender a una serie de albaneses que se tomaron buena parte del sur de Alemania? ¿A quién? Pero seguimos creyendo que es que hay alemanes en toda Alemania y que todos se comportan como alemanes, ¿no? Entonces, o que en África todos son gente negra, no. Y ahí es donde se equivoca la industrialización que nosotros desarrollamos en América Latina. Y eso es lo que tiene claro el otro, el que va avanzando. Porque solamente conociendo las características básicas de un mercado es como yo me entero qué es lo que voy a innovar. Y aquí hago una aclaración. Innovar no es desarrollar cosas que no existan. La innovación es arreglar lo que estamos usando, encontrarle a lo que estamos usando posibilidades mejores. Esa es la innovación. Eso lo han entendido muy claro los que hacen carros. Cuando colocan modelo 2000, modelo 2001, 2002, 2003, y hacen pequeños cambios a los vehículos, ¿cierto? Entonces sale el primer vehículo y de repente puede tener problemas en las farolas, entonces dedicamos las farolas, vamos a mejorarlo, y sale el otro con las farolas mejoradas, luego tiene problemas con el arranque, entonces dediquémonos al arranque, y van mejorando el carro. Por eso hay modelos, año por año, que es una mentalidad que nosotros no tenemos en América Latina. ¿Cierto? Le voy a poner un ejemplo. A uno le dicen los alumnos: Memo, usted está enseñando ahora unas cosas que no nos enseñó a nosotros. Y le dice: claro, a usted no le tocó el Memo 2009, que viene mejorado. Viene mejorado porque ha leído más, ha visto más películas, ¿cierto? Ha confrontado lo que sabe, ha peleado con lo que sabe. Y esa es la mentalidad que a nosotros nos falta en América Latina. Memo, ¿es posible que hoy se diera un proceso de revolución industrial en ese tercer mundo, o eso ya es utópico? A ver, no. Ahí viene una cosa que es muy importante. Nadie más ignorante que el prepotente. Si usted quiere volverse bien ignorante, vuélvase bien prepotente, vuélvase bien soberbia. Y a partir de ahí empezó a bajar. Cuando yo creo que me las sé todas, empecé a perder. En este momento, más o menos, el 20, pongamos un dato alto, el 20% de la humanidad está conectada a Internet. Hay un 80% que está completamente desenchufada, está viviendo por fuera de las características tecnológicas que nosotros tenemos. Esta gente, como es inteligente, uno desarrolla inteligencia resolviendo problemas complejos, no aprendiendo de las cosas de memoria. La mejor manera de acabar con la inteligencia es que usted se aprenda algo de memoria. Entonces, tienen que haber desarrollado formas de usar la tierra diferentes, formas de usar los recursos, formas de comerse algo de una forma, de una manera determinada. Tienen que haber desarrollado medicinas, tienen que haber desarrollado un montón de cosas para poder sobrevivir. Porque una de los datos interesantes de todo ese tercer mundo, toda esa gente, es cómo hace para sobrevivir y cómo hace de pronto para vivir más años que nosotros. Esa es una pregunta interesante. ¿Qué partido le están sacando a los daños que el primer mundo le ha hecho a la naturaleza? Mucha gente está mirando. Hay algo que es propio de la ciencia, es la observación del fenómeno. Y una vez observado el fenómeno, se interviene el fenómeno y se logra de esa intervención algo que le sirve al hombre.
¿cierto? Porque nosotros no estamos viendo el tercer mundo como un montón de gente que daña el ambiente. No, ahí hay mucha gente que está sobreviviendo de otras maneras, que está usando el planeta de otras maneras, y que se ha criado en unas condiciones donde han logrado un conocimiento que en ese momento no existe en la red, por ejemplo. Esa es una de las preguntas interesantes. Me acuerdo cuando la guerra de Afganistán, cuando los norteamericanos se metieron allá, nadie sabía qué era eso, los sabios no sabían qué era eso. Entonces tuvieron que llamar a un montón de malosos que atravesaban por allá contrabandos, que hablaban pastún, y eso sí sabía qué hacer con eso, por dónde entrar, por dónde salir, cómo usar las cuevas, dónde se podía hacer un aeropuerto, dónde sí, dónde no, y todo eso lo dio un rango de personas que estarían muy por debajo de cualquier nivel de educación hoy en día. Y eso lo resolvió esa gente, que eran los únicos, incluso para cómo se dividían socialmente todo esto. Lo mismo que sucedió es que por eso la prepotencia es es tremenda. Cuando las Torres Gemelas nadie sabía qué era el Islam. Se lo estaban inventando, entonces tuvieron que llamar un montón de profesores especializados en religiones, gente que nunca habían tenido en cuenta, miren que son como medio locos, y esos explicaron qué era el Islam. Ojo, es esto, no haga esto, cuidado con esto, las palabras claves son estas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, en ciertos niveles hay gente que tiene unos conocimientos que no tiene sistematizados, que no tiene organizados, que de pronto no los ha enfrentado a ver si son incoherentes o no, o sea, que no siguen las normas prácticas de la ciencia, pero que no, por eso no quiere decir que no tengan ese conocimiento y de manera empírica estén logrando unos resultados que en este momento la ciencia no tiene. Aquí hay una cosa importante: el hombre nace para vivir, y como decía Spinoza, persiste en ser él todo el tiempo, hasta que o es derrotado y se acaba, o sobrevive, y en esa supervivencia adquiere un conocimiento muy grande. Y ese conocimiento le permite tener un lugar en la tierra. Entonces, decir abiertamente que en el tercer mundo no hay un conocimiento nuevo o no hay algo para manejar el mundo de manera diferente sería muy arriesgado, porque el tercer mundo es la mayor parte, y esa mayor parte sobrevive de muchas maneras y ha tenido que desarrollar de alguna manera formas de medicina, ha tenido que desarrollar formas económicas, estructuras sociales, manejo del medio ambiente, incluso formas de habitar las ciudades de una manera diferente a como nosotros siquiera no nos imaginamos. No, pero es que uno ni se imagina pues que los países de América Latina fueran en un momento dado catalogados como el primer mundo, así sea dentro de 200 años. Pues no sabemos. Es que ahí es donde viene el problema, que el primer mundo también en este momento, a pesar de tener esa industrialización tan alta, está en un altísimo peligro, en el mayor de todos los peligros, y es una gente capacitada de tal manera que no sobreviviría en las peores condiciones, mientras que en el tercer mundo sobreviven en las peores condiciones. O sea, nuestro conocimiento está situado para sobrevivir en el primer mundo. Entonces imagínense que se apaguen todas las computadoras, se enloquece el país. Los de las clases miserables no pagan nada, siguen funcionando, por ahí que se apagaron crearon unos televisores, ¿cierto? Y siguen funcionando, creando redes económicas, redes sociales, redes de producción, y nosotros nos enloqueceríamos, ellos no, de ninguna manera. No, por eso las guerras, por ejemplo,
lo primero que van a bombardear, esa fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial muy claros, y la de Vietnam, son los sitios donde viven las clases populares, son los primeros que bombardean, porque saben que a esa gente no la controlan. ¿Cierto? Necesitan una gente mucho más, en mejores condiciones para que esa gente tenga miedo, obedezca, etcétera, el otro no. Y entonces ahí es donde viene esa pregunta: ¿qué pasa si en el primer mundo, por exceso de contaminación, exceso de ruido, exceso de información, y los que vivimos más o menos en condiciones de primer mundo desaparecemos? No pasa nada, porque somos los más fácil, vamos a desaparecer, porque estamos dependiendo de más cosas, estamos más expuestos a la energía permanentemente y tenemos niveles de estrés más altos. Entonces a partir de ahí no hemos evolucionado en términos de adaptación. Nosotros cada vez nos desadaptamos más del mundo en el que vivimos. Entonces llévese un superintelectual para una finca, no. Hay que tender al hambre puerno, no sé, ahí tengo que ordeñar, tampoco sé, tengo que empezar a sembrar, no sé, se agacha para coger una piedrita, le dio un lumbar. O sea, entonces sí, ahí viene, esa es una pregunta que es muy interesante, por eso los grandes datos los está dando la literatura. Son los escritores los que están contando qué está sucediendo, cómo se está comportando la gente, pero el hecho de estar en el primer mundo en este momento no me da ninguna seguridad, porque soy el más vulnerable de todos debido a que dependo única y exclusivamente de la tecnología. Y si se afecta la tecnología, nos morimos de hambre. En tanto que los del tercer mundo, los que andan por ahí, no les paga nada, siguen funcionando, alguno cogerá un libro porque aprendió a leer, mira lo que dice aquí, organicémonos, etcétera, etcétera. O sea que no es ninguna condición de vida, que ese es uno de los engaños grandes a los que nos han metido, y es que tenemos que ser competitivos, tenemos que alcanzar ciertos niveles de desarrollo, y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Porque las batallas las estamos ganando de manera pírrica. O sea, llegamos allá de tan desgastados, tan acabados, que donde ganemos otra batalla de esa no acabamos. Y ahí viene, es una cosa muy interesante. Por eso, en este momento, en los Estados Unidos, por ejemplo, en la crisis económica sobreviven un montón de personas que no dependieron de últimos modelos, que no dependieron de ciertas tecnologías. Me acuerdo, en Alemania venden muchas cosas viejas, entre esas máquinas de escribir, almacenes de máquinas de escribir. Uno pregunta, ¿pero cómo que venden todas las máquinas? Sí, hay gente que las compra, y hay gente que sigue viviendo en términos de 1950, 1960. Y cuando uno encuentra un personaje de estos, ¿usted cómo hace para vivir así? Digo, mejor que usted, que no depende de un montón de cosas. O sea, saber hasta dónde llega realmente el uso de lo que tenemos, y no desbocarnos enloquecidos que tenemos que hacer esto, más esto, más esto, sin saber eso para qué. Simplemente para colocarse en un punto determinado o para aislarlo del conocimiento básico y necesario que usted tenía. Esa es otra cosa muy importante, muy interesante, cómo un montón de grupos humanos empiezan a seguir un conocimiento ajeno al de la zona, al de su historia, al de sus condiciones, y lo separan de tal manera que ya después no es capaz de manejar eso que tenía. Y esa hace parte de la discusión. ¿Cierto? Eso hace parte de la discusión, porque de resto estamos, viene la misma pregunta, o sea, nosotros estamos para vivir o estamos para competir.
De hecho, los animales ninguno compite con ninguno, es una de las enseñanzas más grandes del mundo. Y los animales desarrollan lo que es necesario para ellos, no más. Nosotros estamos desarrollando un montón de cosas a las que en última instancia no nos están desarrollando como seres humanos. Nos están desarrollando como máquinas, nos están desarrollando como seres sin memoria, le estamos dando la inteligencia a una máquina, un montón de cosas. Y en un momento determinado, donde haya una crisis, donde haya cualquier cosa, o una gran guerra, Dios no lo quiera, ¿en qué capacidad de supervivencia vamos a estar? ¿Cierto? ¿En cuál? Porque, por ejemplo, donde fallara todo el sistema informático, no hay avión que se mueva, no hay tanque de guerra que sea capaz de dar la vuelta, no hay nada, no hay nada. ¿Quiénes sobreviven a todo eso? Los que nunca han tenido eso. Eso sí sobrevive. Entonces, por eso, cuando se piensa en términos de industrialización, hay que pensar, como decía Keynes, primero vamos a desarrollar nuestros mercados internos, vamos a autoabastecernos nosotros y después entraremos en el juego de los mercados internacionales. Pero hay que asegurar primero la casa y a partir de ahí ya la industrialización sí tendría sentido.